A esta hora saludamos vía Skype al jurista Ramiro García, quien ya nos acompaña. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Liz. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, doctor, son varios los temas que quiero tratar con usted en esta entrevista y quiero empezar por algo que leí en su red social, en Twitter. Usted decía que la suerte de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña ya está echada. ¿Por qué considera eso? Bueno, yo creo que estos temas de corrupción, el tema de los diezmos, fue solamente el detonante. Me parece que la señora Vicuña, por su ambigüedad, por su estructura de discurso mucho más cerca del correísmo que del gobierno actual, por haber jugado evidentemente un rol político independiente del gobierno, creo que se ha convertido en un lastre para propios y extraños. Yo creo que en la Asamblea vamos a tener grupos de oposición que la van a acusar, vamos a tener un correísmo que evidentemente se la va a lanzar encima, y creo que los asambleístas de gobierno, si bien no van a apoyar el juicio político, tampoco van a hacer nada para que este no se dé. Pero sin embargo, cuando en la Asamblea se analizó el pedido de que ella renuncie, hubo un grupo que decidió abstenerse, y por otra parte sabemos que dentro del mismo movimiento de Alianza País todavía no hay una posición clara de apoyar completamente a que se dé paso a un juicio político. ¿No podría eso también dejar la posibilidad abierta de que eso no se realice y que más bien apoyen el que ella se mantenga en su cargo como vicepresidenta de la República? Lo veo muy difícil. Yo creo que el gobierno no se va a quemar las manos por la señora vicepresidenta. Creo que su posición es muy comprometida. Además, esto iría exactamente en contravía del discurso anticorrupción que está manejando en este momento el presidente Moreno. Y yo creo que va a ser muy difícil que se juegue el bloque de gobierno. Creo que muchos se abstendrán, es decir, verán cómo se cae desde la segunda fila, ¿no? Pero no creo que nadie se vaya a inmolar por ella. Pero ir a un juicio político que implique la destitución de su cargo podría quedarse entrampado ante la falta de un tribunal constitucional. Usted, como miembro de la comisión calificadora para la conformación de la nueva Corte, ¿qué prevé? ¿Qué harán? ¿Aplastarán el acelerador? ¿Cree que tendremos lo antes posible ya conformada dicha Corte? Mire, nosotros como comisión de selección no jugamos bajo lógicas políticas, ni nos mueve tampoco los tiempos el hecho que exista un posible juicio político a la vicepresidenta Vicuña o no. Nosotros cumplimos el mandato, nosotros cumplimos las normas reglamentarias, tenemos que guiarnos por un cronograma. El día 10 de diciembre se tomarán las pruebas descritas, del 11 al 14 de diciembre se tomarán las pruebas orales, y a partir del 17 de diciembre podemos realizar una tabulación de los resultados y, bueno, lo que nos tome esto. Pero bajo ningún punto de vista esto ni nos acelera ni nos retrasa, porque la conformación de una buena y nueva Corte Constitucional va mucho más allá de qué es lo que pase con la vicepresidenta o no pase con la vicepresidenta. Así que esto no incide en absoluto para nosotros. Ahora, yo le había anticipado que quería tratar varios temas en esta entrevista y quiero dar paso al segundo de estos temas. El día 20 de septiembre, el ciudadano José Regato, que es abogado, denunció por usurpación de funciones al contralor Pablo Celi y al exfiscal Paul Pérez Reina, alegando que ellos no habían sido titularizados en sus cargos o encargados en dichas funciones, tal y como lo determina la Constitución. La actual fiscal, Ruth Palacios, pues ya dio trámite a una investigación dentro de esta denuncia. ¿Podría la Fiscalía dar paso a esta denuncia particular que guarda relación con la legalidad del accionar de estos dos funcionarios que le he mencionado? A ver, una investigación previa se inicia siempre, es decir, siempre que existe una denuncia presentada por cualquier persona y por cualquier caso. Entonces, el que se haya iniciado una investigación previa no significa de ninguna manera que se haya iniciado un proceso. Por cierto, he visto la denuncia y me parece totalmente delirante. Lo que se busca de alguna manera a través de un sector del correísmo es deslegitimar y anular todas las acciones realizadas por el contralor al cual ellos en un inicio, al momento de la posesión, apoyaron, y por otro lado, por supuesto, al fiscal general. Esto yo creo que tiene nombre y apellido. Yo creo que más que al señor Glass, quienes saldrían más beneficiados de esta denuncia del señor Regato de llegarse a una instrucción fiscal y eventualmente a un procesamiento, evidentemente sería, por ejemplo, el señor Carlos Pareja Llanuselli, que es el que ha sido procesado en varias ocasiones en base de informes de Contraloría y procesado por el fiscal Pérez Reina, al punto que
tiene varias condenas. Entonces, resulta que toda la actuación de la Fiscalía y de la Contraloría sería nulo en los casos de Capaya y de Alex Bravo, y creo que ellos serían los grandes beneficiados de lo hecho por este señor Regato, que la verdad me parece, he visto la denuncia y me parece lastimosos los argumentos. Pero ¿qué le hacen pensar que hay alguien? Usted dice, esta denuncia tiene nombre y apellido, y sí, el nombre y el apellido de quien la firma es José Regato, que es un poeta o un abogado. ¿Qué le hace pensar a usted entonces que detrás de esto está el correísmo? La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? Porque el momento en que se presenta una denuncia por parte de este señor Regato, que no, la verdad no lo conozco, lo que se está buscando es cuestionar la actuación de la Contraloría y de la Fiscalía General, tanto bajo Pablo Celi y Pérez Reina, y de esta manera, pues, lo que se conseguiría, a fin de cuentas, es anular los procesamientos que se han realizado en contra de algunos altos cargos del gobierno anterior. Específicamente, bueno, el caso del señor Glass es un solo caso. Estamos hablando de su condena que tiene por 6 años en base de, me parece, asociación para delinquir con el Código Penal anterior. Pero, por ejemplo, todo esto anularía los casos del señor Pareja Llanuselli, anularía los casos del señor Alex Bravo, que serían los grandes beneficiarios de lo que está planteando el señor Regato. Entonces, me parece que aquí hay una orientación bastante clara. Si se da paso a esta denuncia y se determina que sí, que hubo esa usurpación de funciones y que, por ende, todo lo actuado quedaría nulo, como usted lo ha mencionado, ¿qué podría pasar, por ejemplo, en el caso Balda, donde el ex fiscal fue quien acusó al expresidente Rafael Correa? Por supuesto, entonces el procesamiento también sería nulo. El procesamiento en el caso del señor Balda me parece que lo inicia el anterior fiscal, pero toda la actuación del señor Pérez Reina en la audiencia preparatoria de juicio, por ejemplo, sería nula también. Entonces, me parece que es una medida desesperada, me parece que si esta es la estrategia, pues se están quedando casi sin ideas, y decir que la actuación de la Fiscalía y de la Contraloría ha sido nula por abrogación de funciones implicaría que todo lo actuado por esas dos instituciones en el año y pico en que estos dos funcionarios ejercieron sus atribuciones, pues sería nulo también. Entonces yo creo que hay una orientación muy clara, creo que se está tratando de beneficiar a algunas personas que han sido procesados y en otros casos como Capaya o Bravo ya sentenciados por delitos graves, y se está buscando esto como mecanismo. No me parece bastante burdo, la verdad. Yo pensaría que como estrategia jurídica deberían replantear el tema. Ahora, la actuación de la fiscal Palacios podría ser prever quizás una situación de inseguridad judicial para otras autoridades. Totalmente, pero si es arrogación de funciones, lo del exfiscal Pérez Reina, también sería arrogación de funciones lo de la fiscal subrogante Palacios, porque la fiscal fue nombrada en el mismo acto que el fiscal general Pérez Reina, y si ella está como subrogante ahí, es porque justamente el Consejo de Participación Ciudadana hizo una recalificación de las notas que se habían dado en un concurso de fiscales, y es por eso que Pérez Reina asumió como fiscal general y es por eso que la doctora Palacios está como subrogante. Entonces yo creo que sería, la verdad, bueno, insisto, me parece que iniciar una investigación tiene sentido, pero pasar esto a una instrucción fiscal no tiene pies ni cabeza. Ahora, pero aquí lo que se denuncia evidentemente es que estos funcionarios fueron colocados en sus cargos sin cumplir con lo que dice la Constitución, y usted es un hombre de derecho, y ahí le pregunto si debe pesar más el buen accionar de funcionarios que han actuado apegados a la ley y que han evidenciado hechos y sancionado incluso actos de corrupción, aunque esto haya estado por encima de que esa designación no se haya dado tal y como lo dice la Constitución. Bueno, a ver, independientemente de cómo hayan actuado los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, yo creo que no hay ninguna causal de ilegitimidad, tanto en el caso del Contralor como en el caso del fiscal general anterior. Creo que en el caso de Celi, recordemos que él fue el subcontralor, el contralor alterno, y cuando el doctor Carlos Polit es procesado y fuga del país, queda en reemplazo su subcontralor. En eso creo que no hace falta mucho ejercicio mental como para entenderlo. En el caso del doctor Pérez Reina, se estableció que él había sido el legítimo ganador del concurso para fiscal general después del doctor Carlos Bacamancheno, y cuando el doctor Bacamancheno es cesado de sus funciones por inadecuado ejercicio del cargo de fiscal general, queda su subrogante, que era el fiscal general Pérez Reina encargado.
Así que no veo jurídicamente ninguna razón, menos todavía para dar paso a una denuncia como estas, que insisto, puede generar una investigación previa, que es una fase preprocesal, pero de ninguna manera para iniciar un proceso. Pero lo que está pasando ahora no podría ser la factura al haber recurrido en varias ocasiones al encargo de funciones en lugar de ya titularizar a las autoridades respectivas. Bueno, recordemos que de acuerdo al mandato ciudadano expresado en la consulta popular de febrero de este año, el Consejo de Participación Ciudadana tenía que cumplir dos fases. Por un lado, una fase de evaluación y eventual cesación de autoridades que no hubieran cumplido adecuadamente sus funciones. Esto se dio hasta el mes de agosto-septiembre y obviamente mientras esto pasaba tenía que encargarse esas funciones a los subrogantes o a los encargados. En este momento están en fase ya de designación de las autoridades titulares, entonces tendrá que hacerse esto tanto en la Contraloría como en la Fiscalía. No se puede pasar con encargos eternos. Entiendo yo que el Consejo de Participación Ciudadana ya emitió inclusive el mandato que guiará la designación del nuevo fiscal general. En el caso de Contraloría tienen que hacer lo propio, se tiene que elegir inmediatamente esas autoridades, así como nosotros estamos en nuestra comisión de selección ya en el proceso de escogitamiento de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Ahora, usted aquí ha hecho un llamado, ha apelado a que esta denuncia que considera pues no tiene el fundamento debido para estar cuestionando a estas dos autoridades sea revisada. ¿Qué pasa si caso contrario, si se sigue con el proceso y encaminado a determinar si hubo, y se llega a determinar que hubo usurpación de funciones? ¿Qué precedente se podría estar marcando también para el país? Bueno, esto sería una especie de tumbar todo lo hecho por Contraloría, todo lo hecho por Fiscalía, pero además la cuestión es, si hace eso la fiscal, estaría reconociendo que su propio ejercicio de la función es también ilegítimo. Entonces, esto podría implicar que un tercer fiscal pueda procesarle al actual fiscal subrogante por hacer esto. Es decir, una cosa de loco. Realmente he leído la denuncia y esto no tiene pies ni cabeza. Quiero agradecerle, doctor, por habernos atendido. Sé que, como es evidente, está fuera del país, así que le agradezco que haya hecho esta concesión y nos haya podido dar la entrevista aquí en Desayunos de 24 Horas. Para mí un honor, encantado.